Es un pilar de información y en mi caso personal yo les digo que admiro profundamente a los periodistas que trabajan en regiones. Esos periodistas son héroes porque trabajar allí requiere valentía, requiere acompañamiento, requiere coraje, requiere un montón de aptitudes y cualidades que realmente en nuestro país son de admirar, son héroes. Pero Ana Cristina, hemos tenido unas noticias muy lamentables últimamente, una de ellas pues muy grande porque toca a un colega muy querido nuestro, Gustavo Chicangama, colaborador del servicio informativo de Caracol Radio y corresponsal en el departamento del Guaviare, que fue víctima hace pocos días de un atentado armado junto a su esposa. El hecho, por supuesto, ha generado el rechazo de las autoridades, de las agencias, de periodistas, pero nos pone en el tablero la situación de los periodistas en esas regiones. Sí, el 5 de el periodista Gustavo Chicangana, que él es de la emisora Guaviare Estéreo, que es precisamente aliada a la emisora de Caracol Radio, de los colegas de Caracol Radio, sufrió un atentado con su esposa. Hay una particularidad en este atentado y es que él es parte de la red de corresponsales de la FLIP. Esa red de corresponsables que existe desde 1999, pues lo que hace es asegurar y ser como esos tentáculos de la FLIP para que se garantice la libertad de prensa y el derecho a la información en las regiones. Es gravísimo este atentado, no solamente por la persona que es nuestro colega Gustavo, sino por el mensaje de desprotección de lo que es el periodismo, no solamente en Guaviare, sino en las regiones. Sí, por eso hemos invitado a Sofía Jaramillo Otoya, Ana Cristina. Ella es la directora de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Gracias, directora, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿no? Muchas gracias, Jennifer, Ana Cristina, por la invitación. Directora, y ustedes sacaron un comunicado donde decían que era tal vez el ataque más directo que ha sufrido un integrante de esta red, que nos explica Ana Cristina. ¿Esto qué les dice a ustedes sobre la situación de los periodistas en las regiones? Sí, efectivamente, este es el ataque más directo que hemos nosotros recibido, digamos, como organización, como a la red de corresponsales de la FLIP, que es una parte integral para nosotros, para como organización, como estaba ahorita explicando Ana Cristina. Y pues bueno, esto es un síntoma, nos deja ver mucho como la situación de riesgo de los periodistas en las regiones. Digamos que hemos estado identificando este fenómeno de incremento en las diferentes violencias en las regiones del país, que está afectando gravemente a los periodistas, especialmente en zonas del país donde hay disputas territoriales, donde hay actores armados, donde hay presencias de estructuras criminales, y esto pues en diferentes regiones. Estamos hablando de Guaviare, también estamos hablando de Arauca, Caquetá, en Putumayo, donde se dan estas disputas y ponen a los periodistas que están contando estas noticias, que están contando lo que sucede en las regiones, los ponen en la mitad de estas confrontaciones, los ponen. Hay muchos periodistas que les exigen que publiquen noticias, hay otros que les dicen que las bajen, los ponen ahí en la mitad de esta guerra y en una situación muy difícil. Están siendo amenazados, hay periodistas en diferentes regiones. El año pasado nosotros registramos como el año más violento contra la prensa, y donde también hubo un incremento casi del 900% en los desplazamientos forzados de periodistas por estas amenazas, por estas agresiones que están sufriendo cada vez más periodistas. Tienen que abandonar los lugares donde están reportando, ya sea dentro de Colombia, pero también hemos reportado al menos 4 casos de este año de periodistas que han tenido que salir del país. Directora Jaramillo, en este caso que estamos reportando del colega Chicangana, pues hubo 2 capturas. Se capturó al sicario Wilmer Alexander Perea y al conductor de la moto desde la cual se hizo el atentado, Alberto Antonio Araujo. Uno diría pues que las autoridades están detrás de quien es el autor intelectual. ¿Cuál es el llamado a las autoridades regionales y a la autoridad nacional para proteger precisamente el periodismo regional, no solamente en este caso de Gustavo Chicangana, sino de otros periodistas que están amenazados? Porque las cifras que publica la FLIP son de 225 agresiones a periodistas entre el 1 de enero y el 31 y el 30 de junio de este año.
Sí, efectivamente, esas son las cifras que nosotros tenemos hasta el momento de los casos que nosotros hemos cerrado. Digamos que hay varios casos que siguen activos y que seguiremos pues registrando. Pero son diferentes llamados. Digamos que en este caso lamentablemente, digamos que Gustavo contaba con un esquema de seguridad que incluía un hombre de protección, pero además, y que en el momento del atentado él no estaba presente. Entonces nosotros, y esto es algo que se repite, que se ha repetido en diferentes ocasiones, lamentablemente, nosotros hemos hecho un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que esté a la altura del riesgo que están sufriendo los periodistas, porque como en el caso de Chikangana, él y sus colegas habían denunciado amenazas en los meses anteriores, amenazas que han sufrido. Eso pasa con otros periodistas que tienen esquemas de protección y aunque digan que digamos que su situación de riesgo incrementa, no se ajustan las medidas. Entonces hacemos una solicitud, digamos, el llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección para que pueda responder ante estas situaciones de cambio en los riesgos, que se adapten, que esos análisis que se hagan sean de acuerdo, pues obviamente consensuados con los periodistas, pero también con su medio y se adapten. Sí. Hacemos llamadas también a la policía, pues por supuesto, pero también a la fiscalía para que sean bastante efectivos, y esto también aplica pues para los otros casos de violencia, de amenazas, de agresiones a periodistas, para que investiguen cuáles son las razones que llevan a estas agresiones, quiénes son sus autores materiales, las razones por las que se están dando esto. Pero también para que sea como más integral la respuesta, ¿no? Porque no es solamente Unidad Nacional de Protección, no solamente es policía, no solo es fiscalía, sino a nivel nacional también un tema de políticas públicas de prevención y protección. Digamos que hay varios llamados muy específicos que nosotros hacemos a las diferentes entidades del Estado. Sí, directora, en el caso de Gustavo Chikangana, que usted dice ya estaba amenazado, ¿esas amenazas de quién provenían o por qué eran? ¿Lo saben ustedes? Sí, digamos que hay diferentes amenazas. Él recibió unas amenazas recientemente, en junio, y hubo otras al inicio del año. Son en ese momento, digamos que las que tenemos registradas, digamos que venían de la estructura armada Renacer ERPAC, y digamos, en un caso muy específico, pero digamos que en el país, más como lo que les estaba diciendo al inicio, digamos que las amenazas, digamos en este caso como les mencionaba son ellos, pero en otros lugares son de diferentes, cuando hay disputas entre dos grupos armados, las amenazas vienen por el otro grupo armado que no le gustó, digamos, si publicaron una información o si dejaron de publicar algo, las amenazas vienen, digamos, de diferentes fuentes. Las que tenemos registradas y decimos ahí en el comunicado, es ahí la estructura que les Directora Jaramillo. Directora Jaramillo, al principio de esta entrevista usted nos decía cómo desde el año pasado, pues el año pasado fue un año con un incremento desproporcionado en las agresiones a periodistas y en los asesinatos de periodistas, de hecho. Y con base en esto que nos dice la FLIP, ¿qué lectura hace de la situación que ha atizado o que ha incrementado esa violencia? Pues y se lo pregunto también con un énfasis especial, y es el uso del lenguaje, por ejemplo, que tanto se ha hablado últimamente del uso del lenguaje. Sí, efectivamente, o sea, sí, nosotros, digamos que las agresiones que nosotros hemos registrado, nosotros tenemos una lista de 30 distintos tipos de agresiones. Estamos hablando de amenazas, de acosos judiciales, de acciones, digamos, arbitrarias en diferentes plataformas digitales, están los asesinatos, pero también están las estigmatizaciones. Nosotros registramos diferentes agresiones que contribuyen a que haya un clima bastante hostil contra la prensa en Colombia. Entonces, digamos que sí, el uso del lenguaje de altos funcionarios, de los diferentes funcionarios a nivel nacional y local, muchísimas veces lo que hace es abonar a ese clima hostil contra la prensa. Entonces, y por supuesto los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial de asegurarse que con su lenguaje no estén poniendo más en riesgo a los periodistas. Entonces, cuando estigmatizan, contribuyen pues a este clima de hostilidad que puede aumentar, y como hemos visto en muchos casos,
puede ser una estigmatización al aire, después siguen las amenazas o las hostigaciones, Sí. el acoso en línea y muchas veces eso posteriormente termina en agresiones físicas. Sobre este tema en particular quiero preguntarle, hubo la reunión que se llevó a cabo entre ustedes, los de la FLIP, los delegados de la FLIP y el presidente Petro, donde se adquirieron unos compromisos sobre cómo iba a ser el seguimiento de las situaciones especiales de algunos periodistas en particular, pero además en general la situación de la prensa en Colombia. ¿Se le ha hecho seguimiento a los acuerdos, a los compromisos adquiridos en esa reunión con el presidente Petro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con eso? Sí, efectivamente, el año pasado tuvimos, pues, la FLIP, en ese entonces estaba Jonathan Bock de director y estaban otros compañeros también en la reunión con el presidente Petro. En eso también tuvo un momento en el que se firma una directiva para orientar, digamos, esta interacción entre funcionarios públicos y periodistas. Y además de eso también se abrió, aparte de esta firma, de esta directiva, se abrió, digamos que un canal se comprometió tanto con nosotros como Reporteros Sin Fronteras de crear un canal directo para tratar con urgencia los casos de violencia contra periodistas. Este canal estuvo abierto, alcanzamos a reportar unos 4 casos, pero digamos que después hubo un cambio de funcionarios y digamos que este canal en este momento no está funcionando y de hecho sería buenísimo poder seguir activándolo, reactivar este canal y retomar esta vía también. Sin embargo, digamos que esta directiva para orientar esta interacción no se ha cumplido. Digamos que las estigmatizaciones han seguido y digamos que hemos reportado varios casos desde ese entonces hasta ahora de estigmatizaciones de todo tipo de funcionarios, desde los más altos, contra varios colegas periodistas. Pues lamentablemente nos entristece dar ese tipo de noticias, pero hay que darlas a conocer porque, como lo decía al principio, estos periodistas que trabajan en terreno, en territorio, son unos héroes. 225 agresiones documentadas por ustedes de la FLIP, 95 de ellas corresponden a amenazas. Gracias por atendernos, Sofía Jaramillo, directora de la FLIP. Muchísimas gracias por la invitación y por poner este tema para las audiencias, para que todos escuchen lo que está pasando. Muchas gracias.